todos de la escuela del Señor. Elevad vuestra conducta y vuestra acción, delirantes de entusiasmo y de fervor, cumplid vuestra obligación. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. La primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para estudiar diariamente la lección. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Muy temprano en la mañana del Señor, preparado cada miembro debe estar, asistir puntual al sabio preceptor, que una clase ha de enseñar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Como parte de grata cooperación, cada quien se debe siempre deleitar en llevar a otros una invitación que quizá le ha de salvar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Si tú en verdad quieres con Dios andar, atiende su buen consejo que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Hermano Marco, entonces puede hacer la oración para que nuestro hermano, ¿no es cierto?, nos comparta la lección de escuela sabática. Amén. Amoroso Padre Celestial, gracias Señor una vez más por estas horas santas que nos ha dado hasta este momento. Le imploramos Señor que en este momento usted nos acompañe con su Santo Espíritu en esta reunión de escuela sabática. Ilumine la mente de nuestro hermano Jaime para que podamos entender, Señor, su palabra, podamos atesorarla y, como siempre decimos, podamos ponerla en práctica. Gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia y por su Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Jaime, entonces. Ya, muy bien, hermanita Eliana, gracias. Eh, bueno, estaba viendo la lección de la escuela sabática y la vamos a tratar de reducir un poco porque se supone que es un repaso, ¿cierto? Porque el estudio tenemos que hacerlo en la casa y estamos ocupando mucho tiempo en la lección y prácticamente sale como otro sermón, que no es la idea. Es la idea que repasemos y compartamos lo que hemos aprendido cada uno y punto. ¿Ah? No es más que eso. Entonces, hoy día lo vamos a hacer así porque el tema se trata sobre la muerte en Adán, ¿ya?
Y yo podría cambiarle el título y ponerle también el nuevo Adán, ¿eh? Porque aquí la lección nos dice aquí el versículo de memoria, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15 versículo 22, ¿eh? Porque dice que en Adán todos mueren y en Cristo somos vivificados. Acá se muestra al tiro una diferencia entre Cristo y Adán, ¿ya? Y yo creo que si nosotros analizáramos las diferencias, notaríamos nosotros que en el caso de Cristo, ¿cierto? Es una manifestación más espiritual, más gloriosa. Y allí ya le estoy dando la respuesta ya a una de las preguntas que vienen, que venía de la escuela sabática. ¿Ah? ¿Por qué razón nosotros podíamos encontrar a Cristo igual a Adán o diferente a Adán? ¿Qué piensan ustedes? Si es que la estudiaron la lección, bueno, en todo caso es una pregunta fácil, que no era necesario estudiar la lección para entender un poco. ¿Encuentran ustedes alguna diferencia entre Adán y Cristo o Cristo y Adán? ¿O alguna similitud que sea al revés? Porque la lección nos habla también en alguna parte de los tipos. Tipos se refiere a los símbolos que representan que son iguales. Porque dice la lección que de la escuela sabática que hay tipos o símbolos en el Antiguo Testamento que nos mostraba a Cristo. Y nosotros no podíamos verlos hasta que Cristo vino a este mundo. Esos símbolos. Entonces, ¿ustedes qué encuentran? ¿Qué se parece o en qué se diferencia Adán con Cristo? O al revés. Es que cuando Adán fue creado fue perfecto. Ya, muy No bien. había pecado todavía. ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. Era perfecto. Claro que sí. Hermano Marco, ¿quería decir algo también, parece? Sí, se me adelantó la hermana Eliana. Claro, la perfección de Adán, que era un ser creado puro, digamos, Mm, perfecto, sin pecado, y Jesús igual, pues. Ahora, obviamente, Jesús viene a restaurar lo que Adán perdió, ya, ¿cierto? Porque claro. con Adán, dice que la Escritura dice que Adán caminaba con Dios y, y eso se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Ahí la lección nos habla también de Eva, cómo fue la caída del pecado que ella pudo haber elegido, ¿no es cierto? Y todo el asunto. Entonces, como eso se perdió, ahora Jesús vino a restaurar lo que Adán había, digamos, tenía o había ganado, por decirlo así, pero que lo perdió. Entonces ahora Jesús restaura nuevamente eso y nos da la posibilidad de volver a ser así, entre comillas, digamos, lo que era el ser humano cuando fue recién creado. Claro. Muy bien. Muy bien. Claro, claro que sí. Así como dicen ustedes, los dos, si juntáramos las dos ideas de la hermana de la hermana Eliana y el hermano Marco, llegaríamos a esa conclusión de que cuando Adán nació con una ventaja. Adán nació con una ventaja de que nació, como decían ustedes, eh, sin pecado, en un mundo sin pecado, ¿cierto? Entonces era más fácil vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Imagínense que Adán fue creado, pero con todo el vigor de la vida, aquí la lección lo habla, ¿ah? Con toda la confianza de Dios, con el vigor de la vida, ¿ya? Eh, a- Vivió cientos de años. En aquel entonces el ser humano vivía cientos de años porque estaban recién salidos de la mano de Dios, llenos de salud, de lozanía, tenían habilidades que en este momento no las tenemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Habilidades mentales, físicas, en fin, ¿ah? El porte era imponente, el tamaño de Adán y Eva, ¿cierto? En cambio, Cristo nació también perfecto, ¿ya? Pero con una naturaleza pecaminosa, aunque sin pecado. Entonces ya Cristo nació en un mundo donde había pecado, maldad, había desventaja para el Señor Jesús, porque nació con una naturaleza humana, como le decía yo, sin pecado, ¿cierto? Pero una naturaleza débil, débil, donde podía caer, donde cuando Cristo nació, él tenía frío, tenía hambre, tenía necesidad de Dios también. Bueno, Adán también tenía necesidad de Dios, ¿cierto?
Pero Cristo nació en un ambiente de desventaja. Cristo nació propenso a las enfermedades también, a enfermarse, a resfriarse como nosotros, dolores de cabeza, de caerse, romperse una pierna, ¿cierto? De tener que cuidarse del frío, del calor, protegerse, ¿ya? Adán no. Adán vivió un momento glorioso, digamos, como le decía yo, lleno de lozanía, ¿ah? De mucho favor. ¿Ah? Entonces, pero lo importante que nos dice aquí la lección, que Adán, ¿cierto? Nos habla acerca de la caída de Adán. Y si ustedes la leen, dice que Adán cayó por obedecer a la mujer, porque fue la mujer la que dudó, ¿cierto? Ante la serpiente, cedió, y fue ella la que tuvo que decidir entre obedecer a Dios o obedecer a la serpiente. Y eligió obedecer a la serpiente. Tenía toda la advertencia, ¿cierto? Los pros y los contras. Se le habló a los dos, tanto a Adán y a Eva. Yo estoy haciendo un resumen, ¿ah? De todo. Se le habló a Adán y Eva de que tenían que andar juntos, ¿cierto? Y el Señor le dijo que ellos tenían el libre albedrío de elegir entre el bien y el mal, a diferencia de todas las criaturas, porque ellos fueron creados a la semejanza de Dios. Y me gustó que la lección porque habla de que ellos caminaban con Dios, ¿cierto? Conversaban con Dios, ¿cierto? Y dice que era tanta la lección dice que era tanta la confianza entre Adán y Dios, y entre Dios y Adán, que planificaban juntos. Me gustó esa parte, ¿eh? Que dice que ellos planificaban juntos. Yo decía, yo a veces trabajo con equipos de planificaciones, y siempre hay uno que tenga más experiencia que el otro en los equipos, ¿cierto? En los equipos de trabajo. Y yo decía, cuando leía la lección, yo decía, ¿qué cosa? ¿Cómo sería esa planificación que Dios hacía con Adán? ¿Qué cosa aportaría Adán? Porque se supone que Dios sabe todo. ¿Qué vamos a planificar con Dios si Dios lo sabe todo? No sé si me entiendes. Para planificar un tema, una actividad. Entonces Dios amaba tanto a Adán que dice que fue creado a la imagen de Dios, ¿cierto? A la imagen del carácter de Dios, con libre albedrío, ¿cierto? Podía saber lo bueno y lo malo, tenía esa alternativa. A diferencia de los otros seres creados, de los animales, de los aves, ¿cierto? De los monitos que dicen que son iguales al ser humano, pero no son iguales, ¿cierto? Porque el ser humano fue creado con el poder de decidir las cosas. Y fue Adán creado como príncipe de este mundo, de esta tierra, ¿ya? Príncipe de esta tierra. Fíjense que eh, en aquel entonces Dios conversaba con Adán y con Eva cara a cara, ¿cierto? Y hablaban de la creación. Y también lo otro que me doy cuenta aquí a través de la lección, de que Dios es un Dios sociable, ¿cierto? Porque es un Dios que no le gusta estar solo, le gusta estar creando, ¿cierto? Y estando en comunión con sus hijos y conversar con sus hijos. Dios es un Dios sociable, eso también lo aprendí aquí en la lección. ¿Ah? Entonces, es importante ver eso, cómo Adán fue un ser de confianza, ¿ya? Pero cuando pecó Adán, ¿cierto? Escuchó a la mujer, de partida podríamos argumentar tantas cosas de esta situación que podríamos decir, en primer lugar, ¿por qué Eva pecó andando sola cuando Dios le dijo que tienen que andar juntos para todos lados? Y cuando Eva pecó estaba sola porque después ella fue a contarle a Adán lo que había pasado con la serpiente. Entonces, uno empieza a especular, pues bueno, ¿será que a lo mejor que también el hombre tuvo culpa de haberla dejado sola cuando Dios le dijo que tenían que andar juntos? ¿Ah? Que tenían que fructificar y multiplicar, ¿cierto? Y llenar la tierra, sojuzgarla, puras cosas bonitas. ¿Ah? Se dice, y yo lo creo que es así, de que el cielo de aquel entonces era un cielo muy bonito, era muy distinto al cielo de ahora. ¿Por qué razón? Porque el planeta Tierra, ¿cierto? Cuando fue creado, sobre el planeta Tierra estaba la atmósfera, y sobre la atmósfera lo cubría un manto de agua. Ustedes saben eso sale en la Biblia, ¿cierto? Que había una expansión, dice sobre la expansión, ¿eh? Sobre la expansión del aire había una expansión de agua, ¿cierto? Esa agua después cayó en el diluvio, se vació esa expansión. Pero antes del pecado, imagínense qué bonito sería
cuando los rayos del sol pasaban esa expansión de aguas de la atmósfera y llegaban a la Tierra, habían sido rayos de sol de colores, como el arco iris, porque ahí tiene la descomposición de la luz, ¿cierto? O la composición de la luz que a veces lo estudiamos nosotros. Y eso es parte de la lógica de la ciencia, tiene que haber sido así, tiene que haber sido algo muy hermoso. No habían cerros, montañas grandes como ahora, había solamente suaves colinas, ¿cierto? Las montañas que tenemos ahora es un desperfecto que se produjo a causa del diluvio también, ¿ah? De la erosión, del megaterremoto, podríamos decirlo así, ¿ah? Había una eterna primavera, no había invierno. Si ustedes se fijan, después del diluvio, la vi la rara que de ahí empezaron las estaciones del año, invierno, verano, otoño, en fin, ¿ah? Primavera. Entonces, después del diluvio empezó a ocurrir eso. Se piensa que, por ejemplo, aquí yo tengo por casualidad, esto no estaba preparado, tengo un globo terráqueo, ¿ya? Entonces, originalmente, para que el mundo tuviera una eterna primavera, tenía que estar ahí, pero 90 grados el mundo, ¿cierto? Para que el sol, ¿cierto? Afectara por igual, pero después del diluvio, ¿cierto? El mundo tuvo que ser girado antes del diluvio, yo creo, o durante el diluvio, girado para que hubieran las estaciones del año, la parte lógica, científica. Entonces, para hacer ese movimiento, Dios, de esos grados en el planeta, tiene que haber sido una hecatombe muy grande, un cataclismo muy grande. Y claro, ese cataclismo tiene que haberse producido mientras que el arca navegaba en el agua, ¿cierto? Y ahí salieron estas tremendas montañas que hay ahora, la deformación del mundo entero. Yo creo que debe haber sido algo tan terrible que pienso que hasta el diablo pensó que en aquella ocasión iba a desaparecer. Fue una hecatombe tremenda el asunto del diluvio y provocó todo lo que tenemos ahora. Y la Biblia dice que desde entonces empezó a haber invierno, verano, ahí ustedes lo pueden ver, pero yo se los comento así a grandes rasgos, ¿ah? Entonces, imagínense lo maravilloso que era vivir en el lugar edénico, ¿ya? Lo maravilloso que es haber sido considerado el príncipe de este planeta, de un planeta tan bello creado, porque dice la Biblia que todo fue creado bueno en gran manera y hermoso, y a Dios le gustó. Si a Dios le gustó, ¿cómo le habría gustado a nosotros haber visto eso de esa época? Debe haber sido maravilloso. Yo creo que Adán, apenas que abrió los ojos, le gustó todo lo que Dios había creado para él. Imponente, maravilloso, todo bueno, dice la Biblia, todo bueno, ¿ya? Y describe todas las bendiciones que Dios dio a Adán y a esta tierra, ¿cierto? Para que hubiese alegría. Pero después de la caída de Adán, ya todo eso se transformó en lo contrario. Si habían cosas que fueron creadas para lo bueno, ¿cierto? Después se transformaron en cosas creadas para mal. Porque aquí la lección lo habla, si ustedes vieron ahí, de las maldiciones que Dios hizo sobre la tierra, sobre la producción de la tierra. Que la tierra produjera cardos, dice, ¿cierto? Dice la lección. Dice también que también el asunto de las consecuencias de que ahora el hombre tenía que trabajar, ¿cierto? Fuertemente, duramente, con el sudor de su frente para lograr el pan, ¿cierto? Eso también fue una maldición. Pero yo lo veo más que como una maldición, lo veo como una consecuencia del pecado, ¿sí? Porque antes esas cosas eran maravillosas y ahora, digamos, una maldición tener que trabajar forzadamente para lograr un pedazo de pan. ¿Ya? Pero fíjese que la redención de Cristo es tan amplia, tan grande, que hasta esa maldición, entre comillas, que a mí no me gusta la palabra maldición, ¿cierto? Pero digamos maldición porque la lección lo dice así. Hasta esa maldición, entre comillas, ahora para nosotros es bendición en Cristo. Si ustedes se fijan, hay muchas personas que ahora dicen, hablando, por ejemplo, del trabajo, muchas personas dicen, pucha, que lata, no quiero ir a trabajar, o no me gusta el trabajo. ¿Cierto? O no me gusta el jefe, cómo trata, o esta actividad, y estoy aburrido y todo el asunto, bueno, y trabajamos de mala gana, ¿no? Pero en Cristo no, en Cristo vemos el trabajo como una bendición. Y nosotros a veces lo comentamos, ¿cierto? Los días miércoles de la semana.
pucha, qué bendición estar trabajando, tener un trabajo. Ya como que cristianos lo vemos de otra perspectiva, porque en Cristo las maldiciones que hay en la naturaleza por causa del pecado, Cristo tiene el poder en su nombre de transformarla en bendición para nosotros. Y el Señor ya desde ahora nos puede restaurar las bendiciones que perdimos en el Edén, en Cristo. Pero sin Cristo, ¿cierto? Mantenemos digamos, toda la desventaja que hay en el pecado. ¿Ah? Es bien importante hacer notar esto. ¿Por qué razón? Porque también lo otro que les quería comentar era que Cristo es ahora el representante de la humanidad ante el cielo, ¿ya? Antes era Adán, miren, qué nivel de confianza. Antes era Adán el representante de la humanidad de este mundo en el cielo. Yo creo fervientemente de que hay otros mundos creados perfectos, ¿cierto? Igual como fue creado la tierra, que nosotros no los conocemos, no tenemos acceso allí por el pecado, ¿cierto? Pero siendo un Dios tan sociable, yo creo que Dios no creó solamente ángeles, aparte de nosotros. Debe haber creado otros seres bonitos, inteligentes, llenos de sabiduría, con, con estas habilidades del bien y que están admirando nuestro comportamiento, ¿cierto? ¿Por qué se los digo? Porque en el libro de Job, ¿cierto? El capítulo primero habla de que constantemente iban los hijos de Dios a reunirse con Dios en el cielo, ¿ya? Y cuando se reunían los hijos de Dios, dice que ahí aparecía Satanás. Y Dios le decía, ¿y tú por qué estás acá? ¿Ya? Y ahí Satanás le decía, vengo representando la tierra, ¿ya? Porque cuando Dios le decía, ¿tú qué haces acá? Yo vengo de rodear la tierra, ¿cierto? Entonces venía representando a la tierra. ¿Por qué? Porque le quitó el trono, le quitó la representación de príncipe a Adán. Y en el momento que Adán y Eva aceptaron la voluntad del diablo, él se hizo dueño de este mundo. Se robó este mundo para él, ¿cierto? Y Cristo ahora viene a recuperar lo que el diablo nos quitó, la representatividad como ser humano. El hermano Marco tenía que opinar, parece algo importante por ahí. Sí, no, con respecto a lo de los mundos, otros mundos creados, me pareció que en la escritura dice, porque cuando hubo conflicto en el cielo, dice que el enemigo visitó varios mundos y, digamos, acá fuimos lo que le dijimos, pase, adelante, pero él Claro, recorrió otro mundo. Entonces, si dice la Biblia que recorrió otro mundo, es porque hay otros mundos creados, digamos, que no cayeron en pecado, sí, pero hay otros mundos no creados. muy bien, así es. ¿Ah? Así es. Entonces, todo esto que estamos conversando ahora es importante porque lo va desarrollando la lección, para que nosotros nos formemos más o menos el contexto de qué se trata, ¿cierto? La muerte en Adán y la vida en Cristo. Cómo en Adán perdimos muchas cosas después del pecado y cómo esas cosas las recuperamos ahora gracias a Dios a través de Cristo. ¿Ah? Porque el ser humano quedó manchado con la transgresión de Adán. Y toda la generación humana, aquí hay varios textos bíblicos donde, en la lección, donde nos habla de que este pecado de Adán fue heredado por toda la humanidad. Incluso las guaguitas que recién nacen, ya nacen, ¿cierto? Con la naturaleza pecaminosa, ¿ya? Pero no había ningún ser humano, no había ningún ser humano que podía redimir a la humanidad y recuperar nuevamente el cetro, ¿cierto? De príncipe de este mundo. No había ningún ser humano capaz de hacer eso. Porque con un pecado que cometían, ¿cierto? Ya se hacían transgresores y no aptos, ¿cierto? Para ganarle a Satanás, porque Satanás ya no había ganado a nosotros en ese sentido. Él nos robó el puesto, ¿ya? Entonces, es importante e impresionante cómo podríamos decir a lo buen chileno, Dios se la jugó por nosotros, ¿ah? Porque dice aquí que la lección lo dice, de que Dios proveyó una salvación a través de Cristo, a través del Mesías. ¿Ah? Dice que fue un Mesías prometido a la mujer, ¿cierto? A la mujer que le dice Dios a la serpiente,
que la mujer va a tener un hijo y le va a herir la cabeza, ¿cierto? Él iba a herir a la mujer, ¿cierto? En el calcañar y ella iba a herir a la serpiente en la cabeza, una profecía, refiriéndose a que Cristo iba a nacer de una mujer humana, ¿cierto? Y iba a vencer a la serpiente, ¿cierto? Y esa victoria se iba a transformar en que Cristo iba a recuperar, ¿cierto? Iba a recuperar lo que el diablo nos había robado, lo que el diablo le había robado a Dios prácticamente. ¿Ah? Y saben que me deja otra enseñanza. Ustedes pueden también opinar qué enseñanza les deja a ustedes, pero todos estos acontecimientos a mí me deja la enseñanza de la importancia de la mujer. ¿Ya? Yo siempre, hermanos, he hablado porque yo estoy siempre en acuerdo, ¿cierto?, de que la mujer cumple una labor muy importante en la redención humana, muy importante. Y lamentablemente misma cultura humana ha bajado a la mujer del nivel que se merece. Y a mí eso a veces me molesta un poco porque sacan de contexto las verdaderas importancias, ¿cierto? Y a veces hay doctrinas tan extrañas que rebajan a la mujer de su estado. Pero fíjense que es importante esto porque se dice, ¿cierto? Y fue así que la mujer fue la primera que pecó, como género humano mujer, ¿cierto? Entonces ahora todo lo achaque en contra de la mujer porque ella fue la primera que pecó. Pero fíjense que la profecía dice que el Mesías va a salir de la mujer. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta y leen toda la Biblia, las descendencias, se le da mucha importancia al primogénito, porque el primogénito iba a nacer del hombre y se le da mucha importancia a los primogénitos hombres, porque de ahí, de esa simiente iba a salir el Mesías. Y todos preocupados, ¿cuál es más? Desde Adán, ¿ah? Cuando nació Caín y Abel, todos preocupados de Caín, porque ese supuestamente iba a ser el Mesías, ¿cierto? Y de cuidarlo y de protegerlo, tanto Eva como Adán lo protegieron, y Caín salió siendo un traidor, ¿cierto? Y mató a su hermano. No fue el Mesías. Y si ustedes se fijan, durante toda la historia bíblica, eh, todas las familias se empezaron a preocupar de los primogénitos, porque uno de esos primogénitos iba a ser el Mesías, ¿ah? Nacido de hombre. Y miren las cosas que se preocupaba el ser humano. Cuando la profecía decía que iba a nacer de una mujer. Y cuando Cristo nació de una mujer, de María. ¿Y dónde estuvo el hombre? José no participó en nada. No participó en nada, nada, nada. Y la profecía se cumplió que el Mesías iba a nacer de una mujer. Y nosotros a veces tanto que desvalorizamos a la mujer y Dios consideró la importancia de la mujer en la fecundación de Jesús, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo. En ninguna parte aparece el hombre. Entonces, a veces nosotros somos tan, no sé, somos tan orgullosos, podríamos decir, ¿cierto? Y miramos a la mujer de segunda categoría, bajo el hombro. Pero no tenemos ni pito que tocar nosotros en el desarrollo La hermana Eliana quiere decir algo, parece. de la genealogía de Cristo. ¿Quería decir algo, hermana Mariana? Tan machistas que son. Sí, pues efectivamente, somos sociedad machista, pero con el concepto equivocado, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y después podríamos hablar de este tema mucho más en detalle en algún sermón por allí. ¿Ah? Dice aquí la lección, nos muestra aquí un texto bíblico, Romanos 5 versículos 8 y 9. Romanos 5 versículos 8 y 9. Dice, más Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él, seremos salvos de la ira. Muy bien, ¿cierto? Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Porque era necesario recuperar el trono que había perdido la humanidad, recuperar ese trono para la humanidad, ¿ya?
Fíjense que hay doctrinas que yo las creo también que va a ser así, que dicen que una vez que nosotros seamos redimidos totalmente, ¿cierto? Eh, este mundo va a ser el centro del universo. Ahora el centro del universo, ¿cierto? Es donde está el trono de Dios, según dicen las profecías y los salmos que son para detallar nuestra oportunidad, dentro de la constelación del Orión, ¿cierto? Por ahí hay una constelación donde está el tercer cielo, le llama Pablo, ¿cierto? Y ese sería el centro del universo ahora. Pero una vez que nosotros hayamos recuperado totalmente esta redención a través de Cristo, y Cristo se posesiona en su lugar, va a ser este planeta el que va a ser transformado, ¿cierto? Y va a ser el centro del universo, porque Dios aquí va a instaurar su trono. Entonces, si ustedes se fijan, según lo que vamos conversando, cómo Dios ha ido recuperando terreno a través de Cristo, para nosotros, para nosotros, para la humanidad. Y lo otro bonito, importante, que sabe que es una experiencia que solamente nosotros la vamos a poder contar, nadie más en el universo. Lo que fue vivir en pecado, lo que fue vivir en dolor, en sufrimiento, nadie más lo va a poder contar que nosotros. ¿Ah? Dice la Biblia que es un misterio que anhelan saber los ángeles. Y yo me imagino, a mí me gusta soñar con estas cosas, pero creo que muchas cosas van a ser así, que los ángeles nos van a preguntar, ¿ah? Nos van a preguntar a nosotros qué sentimos en ciertas oportunidades que ellos no entienden, porque nosotros tenemos el libro de albedrío y nosotros ahora sabemos en carne propia lo que es el mal y el bien. ¿Ah? Dice aquí la lección que cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacarlos del Edén porque no podían comer ahora del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, iban a vivir eternamente, eternamente en pecado, y eso sí que va a ser una desgracia, ¿cierto? Entonces, Dios los sacó de allí, ¿cierto? Pero estamos viviendo nosotros las consecuencias del pecado, de la maldad, del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, ¿cierto? Nuestras decisiones, que también a veces decidimos mal, sin querer a veces, porque nosotros, nuestro discernimiento está limitado a como lo tenía Adán. Entonces Cristo nació en desventaja, porque Cristo ya no nació en este mundo como nació Adán. Nació ya con desventaja, ¿ya? Y triunfó con desventaja. Y Adán falló en ventaja. No sé si me entiendes, ¿ah? Adán falló en ventaja, tenía todas las posibilidades para ganar. Y mire, y por un pecado perdió todo por uno. Entonces, aquí la lección me deja otra enseñanza más que nosotros a veces, en nuestra ignorancia, decimos, bueno, hoy día cometí 4 pecados, así en lo humano, cometí 4 pecados, ¿ah? Pero cometí menos pecados que antes de ayer, pues antes de ayer cometí 7 nomás, pues entonces ya voy avanzando, y mañana puede que cometamos 3 pecados nomás, pues. Y nosotros van a que estoy bien, estoy mejor, estoy mejorando, porque hoy día 3 pecados, la otra vez tuve 6 pecados, entonces he puesto hasta voluntad mía. ¿Ah? Pero imagínense a qué catástrofe de discernimiento hemos llegado, porque Eva cometió uno solo y perdió todo, todo, todo por uno solo, por un solo pecado. Y nosotros también por un solo pecado podemos perder todo. Si no fuera por Cristo estaríamos, pero totalmente arruinados. Estaríamos prácticamente en el abandono total, ¿ya? Y Cristo fue capaz de no cometer ni un solo pecado, ni uno solo. Oh, es tan impresionante que ni siquiera en el pensamiento. ¿Ah? Yo creo que Cristo sintió tentaciones, la Biblia dice, que sintió tentaciones iguales que las de nosotros, ¿ya? Pero es distinto tener tentaciones a caer en la tentación. Entonces, imagínense ustedes que la disposición de Cristo, ¿cierto? La formación que tuvo Él para soportar las tentaciones sin caer en el pecado. Ni uno solo en toda su vida, desde que nació hasta que murió. Hermano Y Él Jaime, soportando humanamente esa situación, hermano Marco. sí, digamos, lo que hizo Jesús es tan tremendo que a veces no lo mencionamos, ¿no? Es tan grande que, como usted está hablando recién, en el nuevo reino, tal vez vamos a ser el centro, todos van a venir a mirarnos y van a pensar cómo habrá sido vivir en pecado, pero
la Escritura dice que nosotros vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo, el que tiene un pie malo o un ojo malo, vamos a ser transformados hasta llegar a la perfección. Mm, Pero sin embargo, aquel que hizo todo el sacrificio, que sufrió todo el pecado, todo el rigor del pecado acá en la tierra, se va a mantener con sus huellas. O sea, las huellas de Jesús van a estar por la eternidad, las marcas, digamos, del pecado van a estar, perdón, van a estar por la eternidad. Entonces, qué tremendo, porque eso dice que la escritura la vamos a estudiar eternamente. El folleto dice, sin embargo, dentro del juicio de Dios también se encontraba la revelación de su gran bondad. Ahí está la bondad y la gracia de Dios. amén, Él, claro. él proveyó de una esperanza futura para la humanidad, dice. Una simiente prometida que derrotaría a la serpiente, a la que nos hizo caer en el pecado. Y ahí dice el segundo Adán, que sale en 1 Corintios 15:45. Revestiría el daño que el primer Adán, o sea, el tipo de Cristo, pero que fracasó, dice ahí el folleto, ¿no? Mm, Había causado. Porque así como el Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, qué bonito la lección, lo que estamos estudiando. Claro, en Adán cometió el error de caer en pecado, pero yo digo, a veces yo digo humanamente, pensando humanamente, digo, oye, ya si ya Adán ya cayó en pecado, para qué le vamos a seguir dando al pobre Adán? Pues si ya... mm, Entonces, yo digo, cuando Cristo venga y se levante Adán y diga, chuta, yo caí en pecado y vea todo lo que sucedió después, porque él está descansando como todo muerto, ¿no? Está mm. descansando. Pero cuando venga Cristo y resucite y vea, oh, la media embarradita, ¿eh? Pero gracias a la misericordia de Dios, que ahí está Jesús. Jesús, me imagino yo, no sé, humanamente, como digo, la mente pecadora uno, siento que Jesús lo va a abrazar y le va a decir, mira, recuperé parte, porque no va a recuperar todo, ¿cierto? Muchos se van a perder, pero le va a decir, recuperé parte de lo que tú perdiste. Y Adán va a ver, no sé, po, todo lo que se perdió y todo lo que se ganó. Ay, va a ser un momento bien conmovedor, por decirlo algo, ¿no? Claro, claro que sí. Va a ser, y también pienso igual que el hermano Marco, he pensado lo mismo y digo, ese momento del encuentro entre Cristo y Adán resucitado va a ser un encuentro, pero muy solemne. Incluso ahora, este momento dan ganas de emocionarse, ¿cierto? Porque va a ser un momento muy solemne cuando Cristo abrace a Adán, ¿cierto? Y le diga, mira, he recuperado nuevamente, ¿cierto? El trono para ti, el trono humano, ¿cierto? Voy a estar yo, y yo fui el que di mi vida por ti. Porque dice aquí la lección que los tipos de Cristo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se pensaba de que el Antiguo Testamento no hablaba nada de Cristo, solamente de Dios el Padre, y hasta el día de hoy hay muchas religiones que lo piensan así. Pero dice la escuela sabática que no, porque hubieron tipos de Cristo, o sea, simbologías de Cristo. Y la primera simbología de Cristo que hubo en el Antiguo Testamento fue el corderito que tuvo que ser sacrificado para vestir a Adán y a Eva. Y ese corderito era un tipo de Cristo, era un símbolo. Entonces, como dice el hermano Marco, cuando se encuentra Adán con Cristo y Cristo con Adán y se abracen, ¿cierto? Y Adán va a entender ahí lo que hizo Cristo realmente, el significado del símbolo por la humanidad. Porque yo pensaba acá, cuando hablaba la lección de los tipos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que se revelaban en el Nuevo Testamento. Y habían varios tipos de Cristo, hay cientos, ¿cierto? Pero los más destacables, por ejemplo, el tipo de Cristo de Job. Job, la vida de Job fue un tipo de Cristo, ¿cierto? Un símbolo, ¿ah? Porque padeció, fue victorioso, en fin, fue una persona íntegra, en fin, ¿cierto? Pero Job también como ser humano tenía sus debilidades, porque dice que él oraba todos los días, no solamente por su pecado, sino también por sus hijos, estaba preocupado por sus hijos. Moisés también fue otro personaje, fue un tipo de Cristo, cuando intercedía por el pueblo, allá hay un tipo de Cristo, ¿cierto? Entonces, pero Moisés también fue con falencias,
¿ah? Con falencias. En el caso, por ejemplo, también de... Los sacerdotes que estaban en el santuario también, pues, También, era una representación de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo. Todo reflejaba, en el fondo, todo reflejaba o todo claro, apuntaba a Cristo. claro. Justamente, ese quizás es uno de los principales tipos de Cristo. Porque el santuario no solamente los sacerdotes, sino que los utensilios, todo lo que era ese santuario, hasta la cortina, todo representaba a Cristo. Los altares representaban a Cristo. Las estacas donde se Exacto. afirmaban las tiendas de santuario también representaban a Cristo. El cierre del patio, todo eso. Imagínense, las ciudades que habían para salvar a las personas pecadoras que cometían algún homicidio y se arrepentían para que no hubiera venganza sobre ellos, también representaban a Cristo. Y la gente de ese tiempo del Antiguo Testamento no entendían eso. Nunca encontraron a Cristo ahí, nunca encontraron los símbolos que había que cumplir, como decíamos en la mañana, ¿cierto? Lo cumplían por cumplirlo, pero no tenían a Cristo, no encontraron a Cristo en la simbología, a la esencia. Y Cristo se vino a revelar en el Nuevo Testamento, revelando quién había sido Él en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces es importante ese concepto. Lo otro importante también de que aquí en el texto que nos habló el hermano Marco, nos habla de la esperanza, porque dice que Cristo fue el que los proveyó esperanza, dice acá, ¿ah? Él proveyó de una esperanza futura para la humanidad, ¿cierto? Una simiente prometida que derrotaría a la serpiente. Hermano, esto es algo bien importante y es bien curioso e interesante, porque antes de las caídas del pecado, Adán y Eva no necesitaban esperanza. Porque ¿de qué esperanza querían si tenían de todo? Le iba bien en todo. Tenían a Dios en todo, entonces no necesitaban esperanza, ¿cierto? Porque en Dios lo tenían todo. Ni siquiera necesitaban promesa, ni fe. Tampoco necesitaban fe si estaba Dios con ellos. ¿Qué más fe querían de la presencia de Dios? La ¿Ya? oración tampoco la necesitaban porque hablaban Tam- directo con Dios. Tampoco necesitaban la oración. ¿Ah? Pero después del pecado, de la caída del ser humano, necesitaron esperanza. Y nosotros necesitamos esperanza ahora también, ¿cierto? Y la esperanza, aquí dice la lección que la proveyó el Señor Jesús. Jesús fue la esperanza para Adán, para Eva, para toda la humanidad caída y para nosotros también. Y en Cristo también tenemos las promesas, ¿cierto? Para toda la humanidad caída, que necesitamos de las promesas de Dios, ¿ya? Y también, como decía el hermano Marcos, de la oración, de la comunicación. En Cristo la tenemos. Tenemos esa comunicación maravillosa, como le decía la otra vez, que es un privilegio que nosotros, siendo tan imperfectos, podamos llegar con nuestros pensamientos, con nuestras peticiones, con nuestras palabras, ante el mismo trono de Dios, ¿ya? Ante el mismo trono, a través de Cristo. A través de Cristo se puede escuchar nuestra voz, nuestro clamor allá en el santuario, en el lugar santísimo, en el verdadero santuario donde está el trono de Dios. Dice la Biblia que los ángeles se tapan el rostro delante de Dios por la santidad que tiene Él, por la reverencia, ¿ya? Y si los ángeles se tapan el rostro delante de Dios para poder ingresar ahí y ver el rostro de Dios que no lo pueden ver solamente Cristo es el que lo ha podido ver directamente, el rostro de su Padre, y nosotros tenemos privilegio a través de una simple oración de llegar ahí mismo, a través de Cristo, ni siquiera a través de nosotros. ¿Ah? Entonces, cuando la hermanita María Alfaro está orando, yo confío que la hermana María es muy fervorosa la oración. Yo la conozco muy bien a ella. Después le voy a comentar una experiencia que me contó la hermana María de la oración. Y la hermanita María Alfaro está orando, su vocecita se está escuchando ya en el lugar santísimo, ante el trono. Qué privilegio más grande. Y a mí me duele cuando la gente uno dice, oye, bueno, ¿y día quién va a orar por, por la bendición de los alimentos? No, ora tú, no, yo no, que ore los otros. Como que nos hacemos de rogar para orar. ¿Te has fijado? Y es el privilegio más grande que tenemos nosotros acá. A mí me gusta orar por eso, porque es una oportunidad de, de comunicarme, así como uno es tan defectuoso, tan pecador, de comunicarme directamente, ¿cierto? Al tono de la gracia. Y ese es un don que nos lo da solamente Cristo. ¿Ah? La otra vez me puse a pensar en ese concepto que dice orar sin cesar, ¿cierto?
Y yo decía entre mí, pucha, qué privilegio más grande que nos da el Señor de estar comunicado con su trono todo el día. Todo el día, las 24 horas del día, tenemos a disposición de que nosotros ni siquiera tenemos que golpear la puerta del presidente del universo. Tenemos el acceso directo porque vamos en el nombre de Cristo, de su Hijo amado, de quien ahora representa el planeta, po, de quien ahora representa el mundo, es Cristo. Ahora el enemigo es el enemigo derrotado, pero Cristo ya lo venció en la cruz ya. Si son cosas de tiempo nomás de que Cristo tome su trono en este mundo, ¿cierto? Para transformar todo al lugar edénico, como fue al principio, y devolvérselo a Adán, y devolverlo a nosotros. Entonces, imagínense qué maravilla más grande. ¿Ah? Dice aquí la lección, eh, podemos imaginar a Eva mirando el árbol y teniendo una epifanía. Si le creo a la serpiente, puedo obtener aquello que Dios prohíbe. Su esposo no defendió el carácter de Dios ni corrigió a su esposa cuando fue tentada. De esta manera, Eva pecó y su esposo se le unió. Juntos desobedecieron a Dios, desatando una avalancha de sufrimiento, dolor y muerte sobre toda la creación para todas las generaciones venideras. Qué terrible, ¿ah? Las consecuencias del pecado. ¿Ah? De un pecado, miren, imagínense todo lo que arrastró. ¿Cuántas serán las consecuencias que nosotros estamos sembrando a veces por tantos pecados que estamos cometiendo? ¿Ah? A veces yo decía la otra vez, mire, la hermana Aliana pecó la otra vez cuando le pegó el grito a la apoderada que le había echado la camioneta para atrás y cuestiones. ¿Ah? Y eso no es nada para tantos pecados que cometemos, para tanto. Y la hermana Aliana dijo que no le había dicho nada, nada, no, si no le dije nada, dijo no, no le dije nada, pero a lo mejor que salió un pensamiento para ahí, ¿cierto? Y nosotros, hermanos, tantos pensamientos que nos vienen diariamente, tantas tentaciones y tantos pecados voluntarios e involuntarios que cometemos nosotros, porque cometemos pecados, no solamente pecados, a veces cometemos iniquidades, que son los pecados que nosotros sabemos que están mal, ¿cierto? Y también cometemos rebeliones, que nos rebelamos contra Dios. Imagínate, todos esos pecados juntos que nosotros cometemos, ¿cuánto afectarán al planeta, al mundo, a nuestro prójimo? Si uno de Eva afectó a toda la humanidad, si un pecado de Adán afectó de esta forma a toda la humanidad, y eso multiplicado por los millones de pecados que cometemos nosotros, imagínense qué tremenda tragedia. Y para todo eso, Cristo proveyó. Para todo eso, Cristo proveyó salvación y redención. ¿Ah? Por eso, hermanos, cuando nosotros veamos a un hermano o una hermana en pecado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a hablar ese tema con ese hermano, porque nuestra conversación con él tiene que ser igual como la de Cristo con nosotros, porque a ese hermano, dice la Biblia que hay que amonestarlo, pero amonestarlo con redención. O sea, nuestras palabras tienen que ser de tal forma de hablar con ese hermano o con esa hermana que cometió algún pecado X que afecta a la iglesia, ¿cierto? Tiene que ser puntualizada de tal forma esa amonestación que a ese hermano tenemos que redimirlo con nuestra amonestación. Redimirlo, así como Cristo nos redime a nosotros. Cristo a través de su palabra nos redime, porque Él quiere salvarnos, quiere recuperarnos. Entonces nosotros cuando vamos a amonestar a un hermano, tenemos que hacerlo de tal forma de volverlo a conquistar para Cristo. No para expulsarlo de la iglesia, ni para echarlo de la iglesia como están en muchas comunidades ahora, que el hermano que cayó en algo, listo, inmediatamente venga acá a una reunión y fuera de la iglesia. A veces para siempre. No, nuestra amonestación tiene que ser redentora. Nunca se me ha olvidado eso a mí. Nunca. Y cuando nosotros amonestamos, hermanos, tiene que ser para redimirlo, porque Cristo cuando nos amonesta a nosotros es para redimirnos y para salvarnos. ¿Ah? Y es re importante ese concepto, que lo podamos tener claro. ¿Mm? Mire, ya sin darnos cuenta, así en puro conversar y relatar la lección, estamos en la hora, ¿ya? Pero aquí hay tres preguntas, ¿ya? Que ustedes las pueden contestar así en forma general. ¿Cuál es el ministerio que fue oculto por las edades, pero que ahora ha sido revelado según Efesios 3 1 al 9, que es el principal? ¿Ah? ¿Cuál piensa usted que fue el misterio oculto que fue revelado?
y está relacionado prácticamente con esto último que conversamos, ¿ah? Hermano Marco, ¿tiene alguna respuesta? Si no la tiene, no importa, la conversamos entre nosotros. ¿Mm? Bueno, el mayor misterio revelado es Jesús, po, Amén. Claro, ¿cierto? O sea, volvimos a decir lo mismo que comentamos. Jesús es todo. claro. Si uno analiza, donde uno mire, está Jesús. Mm, Mira al cielo, está Jesús. Mira a la tierra, está Jesús. Mira a la derecha, a la izquierda, al frente. En todos los lugares, todo está apuntado allá, po, a claro, Jesús. Y obviamente, cuando uno nombra a Jesús, es a la redención, pues, a la salvación, al amor de Dios para dar a su Hijo, para poder restaurar la salvación para la humanidad, digamos. claro. Muy bien. Es el Y la- misterio revelado. Es Jesucristo. oh, ¿Ah? Jesucristo. Pero fíjese que es un Jesucristo mucho más allá de revelarnos a nosotros, de revelarse a nosotros o a su iglesia. Porque en ese texto bíblico, mire que es profundo, Efesios 3 1 al 9 dice así, ¿ah? Mire, qué profundidad. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ya? Dice que a Pablo le fue revelado el misterio de Cristo. Pero sabe que Pablo descubrió ese misterio a una dimensión más grande, porque dice que él descubrió el misterio para los gentiles, para la gente que es de afuera de la iglesia. O sea, que Cristo se pensaba antiguamente que solamente para la iglesia era esa bendición que hemos nombrado nosotros. Y Pablo dice, no, es para toda la humanidad. Ese misterio es para toda la humanidad, no solamente para la iglesia, para los gentiles también. Y Pablo se instituyó como apóstol de los gentiles. Siendo judío, empezó a predicar a los gentiles y por eso tenía tanta oposición. Porque le decía a los gentiles, ustedes también tienen posibilidad de salvación, aunque no hayan sido parte del pueblo de Israel, tienen posibilidad de la gracia de Cristo. Entonces, es algo muy maravilloso, ¿cierto? Entonces, Cristo es el misterio revelado para toda la humanidad, para toda la humanidad. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las similitudes y contrastes entre Adán y Cristo? Yo creo que ya la respondimos esa pregunta. ¿Cuáles son las similitudes, ¿cómo se llama? Los símbolos que encontramos nosotros, ¿cierto? Encontramos el símbolo del Cordero. Hay otro símbolo también en el Antiguo Testamento que es el sacerdote de Melquisedec, que no voy a analizar en eso porque viene una lección más adelante, si no le voy a echar a perder el tema al hermano o hermana que le toque esa lección. ¿Ah? Y Melquisedec fue un símbolo de Cristo. Ese fue, yo creo, el símbolo más claro. Cuando nos toque esa lección, ahí lo vamos a analizar para no echarle a perder la lección del hermano, ¿ya? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el significado de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo? ¿Cuál, cómo habría sido si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado? Habría sido un La problema. salvación está en la resurrección de Cristo. Amén. Claro, Claro, porque pongámosle que Cristo hubiera muerto pero no resucita. claro. O sea, la victoria de Cristo al pecado está en la resurrección de Cristo. Amén. Lo que Claro. nosotros normalmente, digamos, siempre tomamos en consideración la muerte de Cristo porque la forma de morir de Jesús es algo que nosotros nos cuesta dimensionar. Mm, De partida, Él murió por todos los pecados, siendo que no tuvo ningún pecado. claro. ¿Cierto? Y en la forma como murió también, cómo lo golpearon, cómo lo maltrataron, murió como los peores delincuentes que habían en ese tiempo, Mm, ¿cierto? Como el peor delincuente. Entonces ahí el enemigo se reía porque logró su objetivo, matarlo. El problema es que le temblaron las cañuelas cuando Jesús resucitó, po. claro. Ahí fue cuando en realidad se dio cuenta de la dimensión de la victoria de Jesucristo en la resurrección, que va Mm, a ser lo mismo que va a suceder con nosotros cuando Cristo venga y comience la resurrección nuestra, porque me imagino vamos a estar todos bajo tierra. Entonces ahí va a ser la verdadera victoria, ¿cierto? Cuando mm, Cristo diga que se levanten todos los que murieron en él primero, ¿cierto? Como siempre decíamos con nuestro hermano Jaime,
será bueno resucitar en la primera resurrección, porque los que resucitan en la segunda resurrección son para muerte eterna. Entonces, esa es la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador, como dice la Escritura, Jesucristo. La victoria es la resurrección de Jesús. Amén, amén. Claro que yo, como están dándose las cosas ahora en este mundo, a lo mejor que el Señor no nos va a llamar al descanso antes, porque el Señor va a venir cuando estemos nosotros vivos a lo mejor, porque como están las cosas de acelerar este mundo y como se están cumpliendo las profecías, el Señor nos va a dar una gran sorpresa como ladrón en la noche, dice la palabra, ¿cierto? Así que yo confío en esa promesa maravillosa. Pero ¿sabes lo que dice el hermano Marco? Tiene toda la razón. Así está, así es el asunto. La resurrección de Cristo fue la gran victoria, porque cuando Adán pecó y Eva pecaron, el diablo acusó inmediatamente a la raza humana y acusó a Dios. ¿Ves que eres injusto? A ellos, los que más amas, mira, se rebelaron contra ti. Entonces no merecen seguir viviendo porque pecaron. Tú me acusas a mí, ¿cierto? De que yo tengo que estar destituido de tu trono, ¿cierto? Porque según tú en tu anhelo egoísta, ¿cierto? Todos tienen que obedecerte. Sin embargo, ellos no te obedecieron y merecen la misma culpa mía. Esa era la acusación que el diablo tenía, una de las acusaciones, ¿cierto? Pero ahora Cristo murió sin pecado y no debería haber muerto si la muerte era para las personas en desobediencia, para las personas en pecado. Adán y Eva merecían morir. Porque el Señor les dijo, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Si desobedeces, ciertamente vas a morir. Entonces ahí la acusación inmediatamente del diablo para robarle el trono a Adán y a Adán, ¿cierto? Pero ahora Cristo murió, podríamos decir injustamente, porque murió sin pecado. No debería haber muerto, pero murió para rescatar a la humanidad. La muerte de la humanidad tomó la muerte de la humanidad, ¿cierto? Y como murió sin pecado, tenía derecho a vivir y resucitó. Resucitó porque vivió sin pecado. Entonces ahora resucitó, ¿cierto? Murió como ser humano sin pecado, ¿cierto? Restituyó la acusación que Satanás le había hecho, la tergiversó, y ahora la humanidad, a través de Cristo, tiene un representante sin pecado, porque no tenía la humanidad representante. Y ahora Cristo resucitado es nuestro representante y es nuestro sustituto y es también podríamos decir, nuestro hermano mayor, dice la Biblia, ¿cierto? Es que es incluso nuestro juez que nos defiende. A veces le tenemos miedo nosotros al juicio, pero Cristo es el juez que nos defiende ahora, ¿ah? El victorioso. Entonces, qué importante fue la muerte de Cristo y también la resurrección, porque ahí, como decía muy bien el hermano Marco, ¿cierto? Satanás se dio cuenta que había sido derrotado. Él pensaba que había sido victorioso con haber matado a Cristo, ¿cierto? Pero cuando vio que había resucitado, se dio cuenta que no tenía argumento. ¿Cómo le iba a decir a Dios, sabes, déjalo en el polvo, déjalo en la tumba? Si él No, decía, pecó, Jesús murió como un ser humano, digamos, claro, y resucitó glorificado. amén, claro, Entonces, al resucitar glorificado, ahí el enemigo en realidad se dio cuenta que no era una resurrección normal como cualquier otro, porque si hubiera resucitado normal, pasa unos cuantos años y vuelve a morir, así como todos los que Jesús resucitó, que después del tiempo, digamos, murieron. Pero él resucitó glorificado y aparte que murió, pero murió con sangre. O sea, la sangre de Jesús fue derramada para la muerte de Jesús. No fue una muerte natural, digamos. No fue una muerte por años, por el tiempo, por una enfermedad, sino que murió muerte de sangre. Y claro. ahí al resucitar, ya resucita el nuevo Adán, digamos. Ahí se ganó la victoria, ¿cierto? Y entonces ahí ya tomó la posición de lo que corresponde a lo que estamos estudiando, que es el nuevo Adán, porque él con eso nos da la posibilidad también de salvación en su misericordia. Amén. Y esa sangre humana que él derramó es una sangre por los humanos, por este planeta. Por eso que la lección acá decía, muerte en Adán, muerte en Adán. Es el primer Adán que quedó atrás. Pero tenemos al segundo Adán, como decía el hermano Marco, Cristo
glorificado, ¿cierto? Porque ahora Cristo es el único ser, unigénito. Unigénito significa único en su gen. Es el único ser en el universo que es 100% humano y 100% Dios. No existe otro ser así, ni nosotros mismos. Y ese ser es el que representa ahora a la humanidad. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dice acá, reflexionen esto. Génesis 5 enlista a los descendientes de Adán a través de Sed, Noé. Usted los repite frase y murió. Y Adán, y en Adán todos mueren, pero en Cristo todos obtendrán la vida. ¿Ah? Dice aquí que en el Antiguo Testamento los personajes destacados del Antiguo Testamento, ¿cierto? La Biblia les relata, ¿cierto? Que toda su vida y dice, y murió de esto, y murió a los tantos años, en fin. Sin embargo, en Cristo todos vivimos, ¿cierto? Y en el relato de Cristo, Él no murió. Él murió, obviamente, digamos, en esa ocasión de la cruz, pero Él no murió para siempre. Él no murió para siempre. Y nosotros tampoco, gracias a Él. Gracias a Él, ¿cierto? No podemos decir, el hermano Jaime ya vivió 80 años y dejó de existir. No, habría sido si no hubiese tenido a Cristo, pero como tengo a Cristo, no, el hermano Jaime descansó a los 80 años, ¿cierto? Pero bueno, sigue vivo. No, no vivo físicamente, pero sigo con la esperanza de cuando Cristo venga, me va a resucitar a una vida eterna, la primera resurrección, como decía el hermano Marco. Se nos Ahí fue el también, ahí también queda reflejado que como todo apunta a Cristo y todo está en base a Jesús, queda reflejado también que cuando Cristo murió, murió el pecado. Mm, Y cuando Cristo resucitó, ya el pecado quedó atrás. Ya claro, es un Jesús glorificado, pero en gloria. O claro. sea, ya es lo mismo que va a suceder con nosotros. Cuando nosotros bajemos al descanso, murió el pecado. Y Muy cuando bien, Cristo venga y nos dice que se levanten todos los que en Él murieron, ya uno va a levantarse, pero glorificado, digamos, o en la gloria de Dios, porque ya el pecado quedó atrás. amén. Todo, sí, al final todo Claro, apunta a la forma y a la imagen de Jesús, claro. ¿cierto? Es Am- bonito porque todo lo que uno estudia se va dando cuenta que hay otra cosa más que estudiar y otra cosa más y lo va llevando más allá. Y al final todo apunta a Jesús. Amén. ¿Saben? Para terminar, les comento que cuando yo oro, a mí me gusta esa parte de la Biblia, cuando dice que Dios se goza cuando nosotros agradecemos en las oraciones. Hay un texto bíblico que dice que nunca deberíamos dejar de agradecer en nuestras oraciones. Pedir, sí, pedir como corresponde, pero siempre agradecer. Y el otro día yo estaba orando con el Señor y soy bien sincero con Él, ¿ah? Y le estaba dando gracias por el día anterior que me fue bien, por el día de vida que me fue bien, por la familia que me fue bien, por la alimentación, por el techo, el abrigo. Y empecé a enumerar varias cositas que yo tenía que agradecerle a Dios. Y estaba orando. Y mientras que estaba orando, me di cuenta que todo eso lo tenía gracias a Cristo. Y yo le decía al Señor, Señor, en la oración, ¿eh? Le dije, Señor, si yo te dijera gracias por el don de Cristo para mí, te estaría resumiendo todo lo que te estoy hablando. Porque Cristo es todo, Él me ha dado todo esto. Si yo dijera, Señor, te doy gracias por el don de Cristo en mi favor, te enumero todas esas cosas en una sola palabra que es Cristo. Entonces, bueno, hermano, este resumen de la Por eso temática, que la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ah, Todo lo demás vendrá por añadidura. Quién es el reino de Dios? ¿La justicia quién Cristo, es? Cristo, Jesús. amén. Claro, muy bien, muy bien. Así que estuvo maravillosa esta escuela sabática. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, mi italiana. Gracias, hermano Jaime. Sí, así es. La esperanza nuestra es que cuando bajemos al descanso, vamos a resucitar sin pecado, no como ahora. Que por más que queramos ser buenos, no lo somos, porque el pecado muere en nosotros. Así que le agradecemos a nuestro gran Dios, no, a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto por nosotros y por haber resucitado y darnos vida eterna. Así que alabado sea el nombre del Señor. Hermano Felipe, bienvenido. Vamos a pedir a nuestro hermano Christopher, por favor, que ponga el último himno. Hermano Jaime nos despide en oración y bendición, por favor.
Oremos. Nuestro querido Padre Celestial, estamos agradecidos, Padre amado, por esta hermosa lección de escuela sabática que usted nos ha dado, donde nos ha mostrado, Padre Santo, la grandeza del Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, para haberse dado por entero por nosotros, para recuperar, Padre Santo, todos estos beneficios de vida eterna que Adán y Eva lo perdieron y poder recuperar, Señor, esas grandes bendiciones para favor de toda la humanidad. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, aún sin pecado, Señor, para heredar esta vida para cada uno de nosotros y estos beneficios y estas bendiciones, Padre amado, por toda la humanidad. Te pedimos, Padre amado, que nos perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones, Padre amado, tantas cosas que hemos hecho conscientes e inconscientemente, pero que en usted, aún por su gracia infinita, tenemos acceso, Señor, al oportuno socorro y para el perdón eterno. Que su paz y su visión acompañen siempre a cada uno que estamos conectados, a las familias representadas,
a los que no se han podido conectar también, Padre Santo, con sus respectivas familias, y ayúdanos en esta nueva semana que tenemos que enfrentar, para enfrentarla en tu nombre, por tu gracia infinita, como siempre, y para que sean victorias. Gracias por tus lindas promesas y por tu compañía, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, que la paz del Señor Jesucristo y el amor eterno del Padre Celestial estén en vuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y qué bueno ver ahí al hermano Felipe. Se cortó el pelo, parece el hermano Felipe. Me estaba así ganando. Bendiciones, hermanos, Un bendiciones. abrazo, mis hermanos. Dios les Gusto de bendiga. verlo. Nos Esto, vemos. Chao, chao. entonces nos ponemos de acuerdo para el martes. ¿Cómo se va a hacer?